El día de hoy nos complace la realización de esta mesa de diálogo acerca de la nueva reforma fiscal para el año 2020, en la que nos acompañan para su desarrollo los siguientes ponentes, de quienes me permitiré leer una breve semblanza y solicito que, hasta que termine la lectura de los mismos, podamos recibirlos con un fuerte aplauso. En primer lugar, doctor Carlos Romero Aranda. Doctor Carlos Romero Aranda es egresado de la licenciatura en Derecho por el Centro Universitario de México. Cuenta con estudios de maestría y doctorado en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana y estudios de doctorado en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, España. Se ha desempeñado como abogado postulante en litigio fiscal y administrativo desde 1995. En 1999 se incorporó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como director de amparos contra leyes de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Realizó la práctica en el sector privado desde el 2002 hasta noviembre de 2018. Actualmente es el Procurador Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Maestro Juan Carlos Tamayo Pino. Maestro Juan Carlos Tamayo Pino es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con estudios de especialidad por la Universidad Nacional Autónoma de México y de maestría, también por la propia UNAM, así como por la Boston University. En su desarrollo profesional en el sector público se ha desempeñado en el Banco de México como jefe de instrumentación legal de operaciones, subgerente de disposiciones del sistema financiero y de autorizaciones y consultas de Banca Central, y como director general adjunto y de administración de Banco de México, FIRA, como subdirector jurídico en manobras y como procurador fiscal de la Federación del año 2000 al año 2006. Y ahora en su ejercicio profesional en la firma Tamayo Pino y Tamayo Guzmán como socio administrador fiscal y financiero. Cuentan con diversos diplomados en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos del Banco Central de Nueva York. Ha impartido clases en el ITAM y en la Universidad Iberoamericana y ahora imparte clases en la maestría en Derecho Financiero de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. También nos acompaña la doctora Francisca Zúñiga Carpio. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México, con maestría en Impuestos y doctora en Ciencias de lo Fiscal, obteniendo este último grado con mención honorífica, ambos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. En su experiencia profesional se ha desempeñado en el sector público en el área de operación fiscal dentro de la unidad fiscal y como subgerente de Procuración Fiscal y Asistencia Técnica dentro de la gerencia fiscal, ambos cargos dentro del Petróleos Mexicanos. Y en el sector privado como consultora del Ex Oil Asociados en el despacho Centeno, Lira Mora y en la actualidad en el despacho Zúñiga Pizaña y Asociados, siendo la vicepresidente de la Comisión Internacional de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana. Ha tomado diferentes cursos en la Escuela Bancaria y Comercial, en la Universidad Panamericana, el Instituto de Especialización para Ejecutivos, el ITAM, y en la Universidad La Salle, e impartido otros varios sobre temas de importación de hidrocarburos, reformas a la ley aduanera, impuestos, reforma energética, comercio exterior, contratos petroleros. Ha fungido como sinodal en exámenes doctorales. En la actualidad es docente en la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, donde ha recibido el reconocimiento Indivisa Manen durante 3 años como uno de los mejores profesores de la universidad, impartiendo las clases de legislación aduanera, comercio exterior, derecho fiscal, administrativo, corporativo y gestión aduanera, entre otros. Es integrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y de sus comisiones de comercio exterior, lavado de dinero, hidrocarburos, derecho fiscal, ética jurídica, derechos humanos y forma parte del Consejo Técnico Directivo del Instituto de Especialización para Ejecutivos. Y finalmente, el anfitrión, José María Aramburu Alonso, es egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad La Salle y maestro en Derecho Corporativo y Empresarial en la Universidad de Anáhuac. En el ejercicio de su carrera ha trabajado en la Subprocuraduría Fiscal de Control de Cambios, posteriormente la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Financieros. También ha sido director de cartera de la Tesorería de la Federación, todo dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fue director jurídico de Banco del Sureste y Bursamex, Casa de Bolsa. Trabajó también dentro del sector financiero en empresas de factoraje financiero y arrendamiento financiero. Desde la creación de la Conducef se desempeñó en diversos cargos como director general de análisis de servicios financieros, director general de evaluación y vigilancia y vicepresidente de delegaciones. En el ámbito académico, durante ya casi 20 años, ha sido docente en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle de la Ciudad de México, impartiendo las cátedras de Derecho Bancario y Bursátil, Seguros y Fianzas y Derecho Empresarial. Adicionalmente, ha impartido clases de Derecho Bancario en la Universidad Iberoamericana. Ha participado en diferentes foros como moderador, ponente y conferencista a nivel nacional e internacional, y asimismo forma parte del Consejo Editorial de la Revista Académica de la Facultad de Derecho. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Abogados Lasallistas y actualmente es
nuestro director de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle. A todos ellos, recibámosles por favor con un caluroso aplauso. Como es costumbre en nuestra facultad, cuando recibimos a visitantes distinguidos como hoy, les pedimos que nos dediquen unas palabras con motivo de su visita. En nuestro libro de visitantes distinguidos, y por ello pido al señor procurador, se sirva a escribirnos un mensaje, por favor. Allá. Es un honor el que la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle me invite a compartir una tarde académica. En el caso de esta casa de estudios, los más todavía, porque estamos comprometidos con una larga y brillante trayectoria y comprometidos siempre a seguir por una vía ascendente y de constante superación, llevando siempre presente el Indivisa Manet. Afectuosamente, Carlos Romero. Los invitamos a que ocupen sus lugares, por favor. Para el desarrollo de esta mesa de diálogo, la conducción queda a cargo del maestro José María Aramburu Alonso, director de la Facultad de Derecho, a quien le cedo el uso del micrófono, por favor. Muy buenas tardes a todos. Solo triunfa en el mundo quien se levanta y busca las circunstancias, y si no las encuentra, las crea. Agradecemos a todos su presencia el día de hoy. En nombre del hermano Enrique González Álvarez, rector de nuestra casa de estudios, les damos la más cordial bienvenida. Maestro Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, esta es su casa, maestro. Maestro Juan Carlos Tamayo Pino, catedrático de la Facultad de Derecho de esta universidad, muchas gracias por el apoyo en la organización del evento. Maestra Francisca Zúñiga Carpio, catedrática de la Facultad de Negocios de esta universidad, muchas gracias por su presencia. A nuestros profesores, invitados especiales, amigos de los medios de comunicación y directores de facultades que nos acompañan, muchas gracias. En especial a nuestros estudiantes, que sepan el tamaño de su responsabilidad por estar estudiando en la Universidad La Salle. Este evento es para todos ustedes. Toda profesión exige fundamentalmente espíritu de servicio y entrega personal. La Universidad La Salle se esmera por lograr en sus estudiantes y egresados una equilibrada conjunción de características, entre las que destacan una adecuada preparación técnica y humanista, con un alto grado de responsabilidad, sólidas convicciones, compromiso con el servicio y solidaridad con los demás. En la medida en que ustedes hagan suyo estos objetivos y desarrollar un esfuerzo sostenido por alcanzarlos, estarán preparados para su misión en la vida, en la sociedad y en el ámbito profesional. A diario estamos invadidos en redes sociales, en diferentes medios de comunicación, en pláticas de sobremesa, en discusiones con amigos sobre temas relacionados con la reforma hacendaria, la reforma fiscal, los riesgos que vamos a correr o no con la pasada aprobación a las reformas penales en materia fiscal, la aprobación próxima a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la proliferación de empresas fantasmas, el uso consciente o inconsciente de facturas falsas, la percepción de la figura de la delincuencia organizada en temas fiscales, etcétera. Esto y más nos van a aclarar nuestros invitados el día de hoy. Por favor, un fuerte aplauso a nuestros invitados. Muchas gracias, Indivisa Manet. Explico breve, ¿se escucha hasta atrás? Explico brevemente la dinámica. Traemos formuladas 6 preguntas que cotejamos y platicamos con ustedes, estudiantes, sobre estos temas. Lo que señalaba, nos llegan en redes sociales, no sabemos si es cierto o no,
No sabemos, son temas de política, de un grupo contra otro. En fin, hay una serie de temas que no conocemos como profesores y como estudiantes tampoco. Tenemos a los especialistas aquí sentados que vayan desmenuzando estas preguntas hechas por ustedes. Entonces traemos 5 o 6 preguntas dependiendo los temas y se las vamos a formular a los especialistas aquí presentes y al final unas preguntas de parte de ustedes a los expositores. ¿Les parece correcto, señor procurador? Sí. Sin más, comenzamos con la primera pregunta. Por tiempos, unos 5 minutos de respuesta por cada expositor para poder responder estas 5 o 6 preguntas que formuló el Consejo Estudiantil de Alumnos de la Universidad. Pregunta número 1. ¿Podrían explicarnos cuál es la integración del paquete económico 2020 y en qué parte se ubica la reforma fiscal y las leyes de ingreso y presupuesto de egresos? Comenzamos, señor procurador, por favor. Bueno, pues quisiera comentar, para ser preciso, el paquete económico se integra por 6 documentos. El primero de ellos es el presupuesto de egresos de la Federación, que es precisamente el documento con el cual se va a acreditar todos los gastos que lleve a cabo la Federación. La Ley de Ingresos de la Federación es el segundo documento que lo integra, que es precisamente todos los ingresos que tendrá la Federación por los distintos conceptos. El presupuesto de egresos de la Federación lo integra la Subsecretaría de Egresos y la Ley de Ingresos de la Federación lo integra la Subsecretaría de Ingresos. Adicionalmente, hay lo que se conoce como la miscelánea fiscal, que en este caso son iniciativas de reforma de leyes fiscales, como fue el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios, Código Fiscal de la Federación, Ley Federal de Derechos y Ley Federal sobre Hidrocarburos. Y todo esto se integra por la Subsecretaría de Ingresos. Adicionalmente, el paquete económico de este año fue integrado por una declaratoria de zonas de atención prioritarias que llevó a cabo la Secretaría del Bienestar. Adicionalmente, la Secretaría de Economía, así como la Secretaría de Hacienda, integraron el informe arancelario. Y por último, que es la política económica que se llevará a cabo, son los criterios generales de política económica, lo cual integra la unidad de planeación económica de la Hacienda Pública. Estos documentos son todos los que integran el paquete económico y que se presentaron el 8 de septiembre al Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de Diputados. Actualmente la Ley de Ingresos ya se dictaminó y ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Iniciaremos con su aprobación en la Cámara de Senadores y paralelamente en la Cámara de Diputados se aprobará el presupuesto de egresos de la Federación. Estos son los documentos que a grosso modo integran el paquete económico. Aquí hay varios criterios con los cuales el primer compromiso del presidente de la República es no subir impuestos. Por lo tanto, este paquete económico simplemente trae medidas para eficientar la recaudación en nuestro país, porque hasta 2021 es cuando se va a hacer una reforma fiscal que permita tener una mayor recaudación de acuerdo a las fortalezas que podamos tener. El presupuesto de egresos de la Federación también integra ciertos conceptos donde se está haciendo una redirección del gasto público a efecto de poder tener de nueva cuenta un superávit primario. Esto es que de todos los ingresos, descontando la carga la deuda pública propiamente, no gastemos más allá de lo que ingresemos. Entonces, de nueva cuenta, haciendo un presupuesto responsable. Entonces, a grosso modo es como se integra la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos, más todos los documentos que integran el paquete económico. Muchas gracias. Maestra Zúñiga. Buenas tardes. Pues
Respecto a esta primera pregunta de explicar el paquete fiscal, el paquete de reformas fiscales para el 2020, primeramente yo creo que es conveniente comentarles cuál es el origen. El origen es la facultad que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le da a nuestro Ejecutivo. Nuestro Ejecutivo, para llevar a cabo todas sus actividades de administración pública, necesita tener un plan por cada ejercicio fiscal. ¿Ese plan en qué radica? Radica en cuánto va a recaudar y cuánto va a destinar o gastar. En primer lugar, pues tenemos la Ley de Ingresos de la Federación. La Ley de Ingresos de la Federación nos establece los diferentes pues, conceptos tributarios por los cuales recauda el gobierno federal. Sabemos impuestos directos e indirectos. ¿Por qué se lleva a cabo la Ley de Ingresos y el presupuesto de ingresos? Por lo siguiente, porque tiene que haber una administración pública federal. Esta administración pública federal radica principalmente pues, en varias ramas del derecho. Derecho administrativo, derecho fiscal, derecho monetario, derecho económico. Todas estas ramas de derecho se conjugan en esa Ley de Ingresos de la Federación. Impuestos directos, impuestos indirectos, aprovechamientos, contribuciones, todo eso pues está inmerso dentro de la Ley de Ingresos de la Federación de cada ejercicio anual. Por consiguiente, pues hay también, se debe dar a conocer cómo se va a destinar ese gasto, a dónde se va a llevar, qué destino va a tener. Y eso lo tenemos contemplado en el presupuesto de egresos. Así es de que, por una parte, tenemos la recaudación que se va a obtener en este ejercicio fiscal 2020 y por el otro, a dónde se va a destinar el gasto. Efectivamente, esta reforma fiscal no incrementa conceptos tributarios ni tampoco porcentajes de gravación. ¿Qué es lo que tiene? Pues el objetivo fundamental es eficientar esa recaudación. Se ha percatado que ha existido pues evasión fiscal en muchos aspectos y es lo que quiere el gobierno federal. Recaudar, eficientar y destinar el gasto para poder cumplir con sus funciones de administración pública. Muchas gracias. Bien, aquí parece muy importante también resaltar que en materia de criterios de política económica se están considerando el tomar en cuenta para efectos presupuestarios una equivalencia al 2% de tasa de crecimiento promedio, la cual ha sido estimada para el siguiente año entre 1.5 a 2.5. Quiere decir que en estos criterios de política económica a las que se tienen que adicionar complementariamente el precio estimado para el barril de petróleo, que está alrededor de $46, conforman una serie de medidas que junto con ciertas recomendaciones que se tuvieron con motivo de la participación de la, burocracia mexicana en materia de la OSD, se pueden incrementar adicionalmente ciertas recomendaciones relacionadas con evitar la erosión de la base tributaria con motivo de la transferencia de utilidades o dividendos a paraísos fiscales o a países de baja tributación. Esos son parte de los elementos que se tomaron en cuenta en las 6, disposiciones a las que hace alusión el señor procurador y de que de alguna manera complementan toda la base, toda la condición en la que se establece este combate frontal contra la evasión y la elusión fiscal. Adicionalmente, se están complementando medidas en materia de responsabilidad penal de las empresas. Recuerden ustedes que a partir del nuevo enfoque que se le está dando al tratamiento penal en este país, se incorporó adicionalmente el responsabilizar a las personas morales dentro de las condiciones tributarias
como lo son, por supuesto, el combate a la evasión y a la elusión fiscal. Simplemente para que tengan una idea, la evasión representa alrededor del 3.5% del PIB y solamente en materia de falsificación y empresas de papel, la falta de recaudación se ha elevado a promedios de alrededor de 500,000 millones de pesos, lo cual significa un duro golpe a todo el esquema tributario de nuestro país. Si a esto adicionamos otros elementos que se están tratando de incorporar, como son establecer tanto el contrabando y sus equivalentes, como a la evasión dentro de lo que se denomina los delitos de alta peligrosidad, pues habría que reflexionar adicionalmente modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional que ha generado tanta controversia. En realidad, el supuesto normativo en materia de seguridad nacional ya existía, únicamente se está enfatizando más en materia de ataques por actos jurídicos en contra del esquema de recaudación que lo inutiliza, lo paraliza, lo inestabiliza o de plano lo puede llegar a generar en una condición de inoperabilidad. Entonces, todas estas medidas contenidas en estos 6 grandes rubros en materia del paquete económico 2020 constituyen elementos innovadores y sobre todo que van a generar y van a soportar adecuadamente toda nuestra nueva estrategia de política que se está implementando en este país en materia de combate a la evasión y a la elusión fiscal. Muchas gracias por sus respuestas. Pasamos a la segunda pregunta. El pasado 15 de octubre se aprobó el dictamen respecto del paquete de reformas penales en materia fiscal. ¿Podrían señalarnos cuáles son los aspectos más importantes que incorpora esta reforma, por favor, procurador? Por supuesto. Quisiera poner un poquito los antecedentes que nos sirvieron para llevar a cabo esta reforma. Lo mencionaba el licenciado Tamayo, de que al final de cuentas la evasión que tenemos por estos rubros, sobre todo el tema factureros, representa 500,000 millones de pesos al año. Esto es 2 aeropuertos de la Ciudad de México propiamente, o a lo mejor 10 años de la Guardia Nacional. O sea, es una cantidad exorbitante y que teníamos que atacarla de alguna manera. Algunos han llegado a decir que es como una bomba nuclear. Bueno, pero para un tamaño de problema nuclear tenemos que tener un problema, una bomba del tamaño nuclear, por ser metafóricos, ¿no? Entonces, se modificaron 4 disposiciones, que es precisamente el Código Fiscal de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Seguridad Nacional. Esto ya se aprobó en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Ya nada más falta la promulgación y la orden de publicación de la misma. Aquí, ¿qué es lo que se busca? Digamos que fueron 2 reformas en una. La primera, que es hacer al facturero un delincuente organizado. ¿Qué es esto? 3 o más personas que en forma reiterada y constante llevan a cabo actividades ilícitas. Esto es, constituir empresas para defraudar al fisco federal. Aquí la pregunta que dentro de los mitos y realidades de esta reforma, si yo soy una persona que tiene una empresa normal y cometemos un error, el contador comete un error, entonces somos el contador, el auxiliar, la secretaria y yo ya somos 4. ¿Podemos ser delincuencia organizada? Por supuesto que no. Precisamente delincuencia organizada son 3 o más personas que en forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas como es la venta de facturas. Una empresa normal tiene trabajadores, tiene compras, tiene ventas, tiene un esquema de negocio, no se dedica a la venta de facturas, tiene otro tipo de actividades, por lo tanto nunca podrá ser catalogado como delincuente organizado. ¿Por qué catalogar
a los factureros como delincuentes organizados o que les aplique la ley de delincuencia organizada. ¿Qué nos pasaba en las investigaciones? Nos llegaba una empresa con foco rojo. Revisábamos y eran accionistas que eran personas de escasos recursos, personas sin ningún capital para poder llevar a cabo el objeto de la sociedad, que no llevaba a cabo ninguna operación real, que el domicilio fiscal era una covacha, un lote baldío y que no tenía activos. Sin embargo, revisábamos los ingresos y tenían ingresos multimillonarios y tenían deducciones o salidas o facturas por cantidades millonarias o incluso sacaban el dinero en efectivo. Si nosotros vamos siguiendo la ruta del dinero por el sistema financiero, pues vamos a llegar a una empresa y donde ese dinero lo sacan en efectivo. Y ahí nos quedábamos. ¿Por qué esta reforma era necesaria? Porque nosotros necesitamos esquemas que nos permite la ley de delincuencia organizada. ¿Cómo es? Escuchas. Necesitamos saber cómo opera esa red criminal, a dónde llevan el efectivo. Necesitábamos infiltrados para que precisamente ellos nos indiquen cómo opera esta red criminal. Sabemos que el dinero lo llevan a casas de seguridad, pues poder hacer cateos para traerlos al fisco federal ese dinero. Necesitamos criterios de oportunidad, esto es, testigos protegidos que nos permitan darles la opción de a ti no te sanciono, a ti no me querello contra ti, pero dime quién es la cabeza, quién te contrató, a quién le das el dinero. Y todo esto dentro de un esquema de prisión preventiva oficiosa. A estos delincuentes que para nosotros son catalogados como muy peligrosos, no los queremos en la calle. ¿Por qué? Porque a cualquiera de ellos tú les das un acuerdo reparatorio y les dices, ¿sabes qué? Me debes 50 millones de pesos. Es decir, perfecto, aquí te los pago y al día siguiente están haciendo lo mismo. A estas redes criminales las tienes que desactivar. Necesitas tener en la cárcel a las cabezas y que dejen de operar. Estas redes son las que se han enriquecido a costa del fisco federal y a costa del dinero de todos los mexicanos. Es un caso como si llevaran el dinero en maletas en efectivo y se lo robaran. Nada más que no lo vemos, pero es lo que le hacen al fisco federal. Esto es una reforma en general. Tenemos otra reforma. Digamos, es una sola reforma, pero dividida en dos. Una que es la de delincuente organizado, que es precisamente los factureros. Y tenemos una reforma que es contra la Ley General de Seguridad Nacional, que es precisamente el que va a permitir que tengan prisión preventiva oficiosa aquellas personas que cometan un delito fiscal, pero adicionalmente se ubiquen en las calificativas que establece el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Esto es, que tengan documentos falsos, que tengan datos falsos para obtener devoluciones, que no lleven registros contables, que omitan enterar retenciones, que manifiesten datos falsos para compensar o para acreditar, o incluso que hagan efectivas pérdidas fiscales inexistentes. Esto es, si llevas a cabo las omisiones y aparte son calificativas, esto da lugar a que sea un delito grave y que tengan prisión preventiva oficiosa. Aquí cae un supuesto también de la compra de facturas. Aquella empresa que compró facturas para minimizar la carga tributaria se ubica en este supuesto. Al que compró facturas se le va a dar la oportunidad de pagar, no mediante acuerdos reparatorios, porque eso los prohibió la ley, pero si pagan se le va a dar un perdón fiscal. No ejercemos acción penal contra el contribuyente que consumió facturas o que compró facturas de operaciones simuladas, siempre y cuando pague. Entonces, es la segunda opción que tenemos. Este delito podemos hablar que son para delincuentes no tan graves, no como los primeros, esos son delincuentes muy peligrosos, estos son más o menos peligrosos. Tenemos otro tipo de contribuyentes, que son los contribuyentes no peligrosos. ¿Y cuáles son aquellos? Los que cometen un delito fiscal, que utilizan engaños para defraudar al fisco, pero que no caen en ninguna calificativa. Este tipo de delitos se va a manejar como se maneja hasta hoy. Esto es sin prisión preventiva oficiosa y tendrá prisión de 2 meses a 9 años. Y esto sí se permite en sustitutivos, es decir, si tú vienes y pagas, puedes salir sin problemas. Y hay otro tipo de contribuyente, que ese es un contribuyente realmente no peligroso,
que es el que sí lleva a cabo planeaciones fiscales dentro del marco de la ley. Que hay veces que se atrasa, como es normal, pero no comete delitos. A ese contribuyente no lo vamos a molestar. El primer contribuyente, que es el contribuyente cumplido. El segundo, que es el más o menos cumplido, pero que no cae en calificativas. El tercero, que es el más o menos peligroso. Todos esos 3 contribuyentes, hago la aclaración que son contribuyentes. Son personas que contribuyen. El cuarto no es un contribuyente, es un delincuente. Ese nunca va a contribuir, ese nunca va a tener una acción lícita. Ese es un delincuente organizado. Y otro mito que hay sobre esta reforma, es arbitraria. Van a poder ir contra, por cuestiones ideológicas, o el presidente va a decir contra quién y se va a poder ir. Falso. Aquí tenemos filtros. El primer filtro es el SAT. El SAT lleva a cabo una revisión y determina si hay delito o no hay delito. De todo el mundo de contribuyentes que tiene el SAT y que les practica auditorías, a un minúsculo grupo va a determinar si hay delito o no hay delito. Lo manda Procuraduría Fiscal. Procuraduría Fiscal va a determinar si hay delito o no hay delito y lo va a remitir a la Fiscalía General de la República. La Fiscalía determina si hay delito o no hay delito. Si no hay delito, no ejerce acción penal. Si hay delito, ejerce acción penal y se va con un juez de control. Y el juez de control, al final de cuentas, va a determinar, ¿hay delito o no hay delito? Si hay delito, en el caso que proceda, girará orden de captura. Y si no hay delito, pues tendremos nosotros que ir a pelear el que sí hay delito. En todas estas instancias se le da participación al presunto implicado y se permiten medios de defensa en todas estas etapas. Entonces hay un equilibrio institucional porque son 2 autoridades del Poder Ejecutivo, una autoridad autónoma que es la Fiscalía y una autoridad del Poder Judicial. Hay un equilibrio institucional que permite que no se violen garantías individuales. Hago la aclaración que en el caso 2, precisamente, del contribuyente no tan peligroso, se subió el umbral, que es llegar, el que cometa omisiones por más de 7,5 millones de pesos. Esto es, que tuvo que tener facturas por 22 millones de pesos. El que llega a 22 facturas y no sabe qué le vendieron o no sabe qué servicio recibió, creo que estamos hablando de una factura comprada. Entonces, a grosso modo, esta es la reforma que se llevó a cabo y que se aprobó el 15 de octubre. Maestra Zúñiga, por favor. Aquí en este punto número 2, donde nos señalan el paquete de reformas fiscales en materia penal, existe hasta ahorita información de que hay un terrorismo fiscal y que se va a ocasionar un megaterrorismo fiscal, están señalando. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque se equipara el delito de, en esta ocasión, lo que está señalando el señor procurador, de aquellas empresas fantasmas, aquellas empresas vendedoras de facturas apócrifas. Saben que son 11,500 empresas detectadas que se han dedicado a ese tipo de facturación apócrifa. ¿Qué es lo que hacen? Vender las facturas y a todas las demás empresas compran las facturas y con las facturas deducen, disminuyen las bases gravables y pagan menos impuestos. Ese es el problema al que se está presentando ahorita nuestras autoridades hacendarias. Y es por eso que han tomado esta determinación de, pues penalmente, poner estos delitos que efectivamente se clasifican como delincuencia organizada. Evasión fiscal, sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque están defraudando al fisco federal, porque están evadiendo el pagar los impuestos. Y esto, en investigaciones realizadas, pues viene de muchos años atrás. Porque es un problema cultural en México que tenemos que erradicar y que se tiene que erradicar. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente todos pagamos contribuciones. Estamos obligados, conforme al artículo 31 constitucional, fracción cuarta, debemos contribuir para el gasto público. Y nosotros, cuando enteramos nuestras contribuciones,
las pagamos y es el sentimiento de muchos ciudadanos mexicanos. Cuando estamos circulando por las avenidas, los baches, no hay prestaciones sociales, etcétera, y decimos, ¿para qué pagamos contribuciones si la administración pública no nos está respondiendo para el destino de las contribuciones que enteramos? Entonces, eso ha sido un momento y motivo fundamental para evadir impuestos, para defraudar al fisco. Debemos tener cultura y, sobre todo, debemos saber que en la medida que nosotros contribuyamos legalmente, como debemos estar, como estamos obligados, pues todo va a cambiar. Afortunadamente, ahorita hay reformas fiscales direccionadas al ámbito penal. Fuertes, efectivamente, no tenemos, pues imagínense ustedes, ante una prisión oficiosa, pues estamos adentro de la cárcel y hasta que no veamos y a ver si podemos salir, si es que cometimos algún ilícito. Sí es considerable, pues con todas estas reformas fiscales direccionadas al ámbito penal, que asesoremos nosotros que tenemos conocimiento realmente a los clientes, a los contribuyentes, personas físicas o morales. En la actualidad deben estar asesorados todos los contribuyentes y conocer precisamente cuál es el alcance de estas reformas fiscales. Es muy fuerte y debemos estar preparados para en un momento dado saber cómo debemos actuar. Desde luego no podemos generalizar que todos los contribuyentes se hayan ido por el camino equivocado. No, no podemos asegurar eso. Desde luego las personas, los contribuyentes, pues que están dentro de los límites de la legalidad. Como dice el señor procurador, pues se va a investigar y se va a ver el límite máximo para una defraudación en estos términos son los 7,5 millones de pesos. Los contribuyentes menores no tienen una factura donde defrauden esa cantidad, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que, en este aspecto, sí son muy fuertes los delitos penales que están relacionados con el ámbito fiscal, pero debemos buscar la argumentación. Existen criterios contrarios, criterios que están estableciendo que inclusive se ha violado el acuerdo, sobre todo acuerdos internacionales, el de Palermo fundamentalmente. Pero no, lo que debemos de hacer es analizar perfectamente este problema fiscal hacendario que tiene México y que viene arrastrando de varios años atrás. Sí es crítica la situación, sí es para que pues estén aterrorizados la mayor parte de los contribuyentes que hayan incurrido en estos ilícitos, pero vamos a salir adelante. Gracias. Sí, realmente yo siento que los cambios que se están haciendo para incorporar la evasión, la facturación apócrifa y figuras como el contrabando y sus equiparables a la Ley de Seguridad Nacional y obviamente considerar delitos de alta peligrosidad para que más o menos tengan una idea. En la Ley de Delincuencia Organizada se va a equiparar a terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de personas, corrupción de menores, trata de personas, secuestros, y las nuevas figuras que aparecen son defraudación fiscal, la facturación apócrifa y el contrabando en alguna de las modalidades que se contienen en la codificación fiscal. Aquí la realidad de las cosas es que estamos en presencia de condiciones nuevas, tal y como lo mencionaba hace algún momento. Todo acto, mecanismo o esquema que conduzca a la inhabilitación o de alguna manera la ruptura de la estructura o infraestructura del Estado
para generar activos que permitan sufragar el gasto a través de la generación de bienes y servicios públicos, deben ser considerados delitos de alta peligrosidad porque de alguna manera detienen el devenir de las sociedades, el cumplimiento, el encauzamiento y la finalización de los programas sociales. Y yo nada más les recuerdo que en materia de Ley de Seguridad Nacional, todo acto que atente contra la legalidad, la responsabilidad y la lealtad en materia de infraestructura del Estado se considera tentatorio de su seguridad nacional. De ahí que este tipo de delitos entren dentro de esta cuadratura de los nuevos delitos, digamos, de delincuencia organizada. Adicionalmente deben tener en cuenta que existen mecanismos al interior a veces de las autoridades con malos funcionarios públicos que se prestan a delinquir en aras de obtener beneficios indebidos. De alguna manera no se puede entender una delincuencia organizada, sino a veces se llega a organizar hasta como las propias autoridades, quienes incumpliendo su misión de lealtad y obviamente de legalidad, incurren en actos delictivos. De ahí que este tipo de medidas no únicamente vaya dirigido a empresas factureras o a contribuyentes, también es un llamamiento de atención a quienes, teniendo a su ruego el resguardar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, incumplen con ese deber. De ahí que la Ley de Seguridad Nacional haya sido tocada para incorporar este tipo de flagelos y por otro lado, también se considera en delincuencia organizada a quienes integradamente 3 o más personas delincan en este tipo de condiciones. Yo siento que de alguna manera el contribuyente que tiene una actividad habitual, que tiene una actividad lícita, que realiza en forma continua objetos sociales adecuados, no tiene por qué preocuparse. Yo siento que ha habido una política de medios para desacreditar ese tipo de modificaciones porque realmente únicamente van dirigidas a quienes hacen de un ilícito una conducta continua o continuada, como la propia tipología del delito lo establece de esa manera. Es decir, son amenazas a la infraestructura del Estado que no pueden y no deben ser consideradas como un delito, digamos, común, sino es un delito de alta peligrosidad por las consecuencias que originan en el gasto, en la generación de ingresos, pero sobre todo en la fragmentación del cumplimiento de los programas sociales. Yo siento que la explicación tanto del procurador como de la doctora ha sido lo suficiente en esta materia, por lo que yo creo que con estas precisiones quedaría, espero, bastante comprendida la reforma en materia penal fiscal. Muchas gracias, maestro Tamayo. La tercera pregunta que hacen los estudiantes está vinculada con la segunda. Ya se ha dado la respuesta. Considerando la aprobación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, así como las diversas modificaciones vinculadas con la proliferación de empresas ficticias, la incorporación de diversas prácticas ilegales a la delincuencia organizada, ¿podría señalarse que son condiciones desfavorables para los empresarios? ¿O vamos a inhibir con toda esta normativa que está por aprobarse, vamos a inhibir la actividad empresarial, procurador? Yo diría que al contrario. ¿Por qué? Ahorita tenemos empresas que compran facturas que no pagan impuestos. Tenemos empresas que contratan empresas de outsourcing que no pagan cuotas de seguridad social y que tienen a sus trabajadores con un salario mínimo, condenándolos a toda esa generación a tener una pensión de un salario mínimo y a no poder tener una vivienda propia porque nunca van a poder tener una vivienda conforme a la ley del Infonavit. Entonces, esos trabajadores que están en esas empresas, los trabajadores tienen un costo mucho menor que una empresa que cumple debidamente con sus obligaciones fiscales.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas disposiciones que se van a aplicar? Poner el piso parejo. Que si tú eres un empresario normal que cumple debidamente con sus obligaciones fiscales, no tenga competencia desleal del que no paga impuestos y del que no paga cuotas de seguridad social en relación contigo, que sí pagas, que sí estás al corriente, que sí cumples debidamente con tus obligaciones fiscales. Entonces, lejos de desincentivar la inversión, creo que al contrario, lo que busca es que haya un incentivo para poder ir. Quiero aclarar un tema. Esta reforma que se aprobó el 15 de octubre entraría en vigor el 1 de enero. Esto es, regulará todas las compras y ventas de facturas y todas las omisiones y todos los hechos delictivos que se lleven a cabo a partir del 1 de enero. Todo lo que o todos los delitos que se cometieron hasta el 31 de diciembre del 2019 serán sancionados conforme a la ley vigente. Entonces, realmente lo que buscamos es inhibir hacia adelante que la gente lleve a cabo esta compra ilegal de facturas, que acaben con estas empresas que defraudan al fisco enormemente. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que se haya un incentivo para los empresarios. Y quiero decirlo claramente, sin tapujos. Esta campaña donde están haciendo creer que es un terrorismo fiscal, están queriendo hacer ver que el empresario es un terrorista y quieren hacer pasar al facturero como empresario y al pobre empresario hacerlo como terrorista, cuando no es cierto. El empresario es empresario y siempre va a ser empresario. Y el defraudador, por más empresario que se vista, siempre va a terminar siendo un defraudador. Entonces no hay que confundir. Hubo una campaña en medios donde varias empresas factureras pagaron, incluso hubo ahí una entrevista que anduvo circulando de Pedro Ferriz en varias redes, donde entrevista a la directora jurídica de un outsourcing, de los peores defraudadores que hay. Entonces, ahí entendemos que quien paga estas campañas son los propios factureros, los que están viendo afectados por estos esquemas, por todas estas reformas que se van a llevar a cabo. Entonces yo no hablaría de un terrorismo fiscal. Sí siento, y esto lo digo abiertamente, que en años pasados se soltaron las riendas de la conducción fiscal. No estamos llevando a cabo un terrorismo, simplemente estamos volviendo a tomar las riendas y estamos haciendo que se respete a la autoridad fiscal. Maestra Zúñiga, por favor. Sí, efectivamente, como comentábamos anteriormente, no todas las empresas han realizado actos ilegales o acciones ilegales, ¿sí? La mayor parte de las empresas son empresas productivas, competitivas, empresas que están desarrollando económicamente al país. Ustedes saben que el mundo empresarial es el que desarrolla el económico de un país y en este caso, pues el nivel empresarial es el que está impulsando el desarrollo en México. Aquí nada más unas precisiones. Todas estas reformas, lógico, cuando desde luego ahorita, pues todas las empresas que estén irregulares pueden regularizarse, se acogen al beneficio de las leyes vigentes. A partir del 1 de enero, como dice el señor procurador, todo lo que aparezca será sancionado de acuerdo a las reformas que tiene esta reforma hacendaria. Nosotros ahorita, pues si hay empresas en esta situación de irregularidad, pueden regularizarse y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está con la puerta abierta para que estas empresas lleguen, se regularicen y no pueden tener por las acciones realizadas en ejercicio anterior al 1 de enero del 2020, ustedes conocen, no puede violarse el principio de retroactividad constitucional. Entonces, ahorita todavía están en tiempo de regularizarse,
que, pues como les comentaba, son 11.500 empresas las que han sido detectadas. Desde luego, hay empresas que toda su actividad y su objeto social no tienen, única y exclusivamente es vender facturas. A ese tipo de empresas, pues eso sí, les alcanzan la situación penal. También lo que les quiero comentar es, ahorita las empresas sí están temerosas por ciertas situaciones de control que está llevando a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entre ellas, ¿qué es a lo que le temen ahorita todas las empresas? A que tienen que presentar una declaración de operaciones relevantes. Estas operaciones relevantes implican toda su actividad financiera y entre ellas, esta actividad financiera estamos hablando que todas las operaciones financieras que lleven a cabo las empresas deben reportarlas, informarlas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Todas las operaciones con partes relacionadas también deben de informar. Las relativas a la participación de capitales, las escisiones, las fusiones, todos estos actos realizados por las empresas y empresas pequeñas y grandes deben informar a la Secretaría de Hacienda precisamente las operaciones relevantes que han realizado y que vayan a realizar a partir del próximo año. Aquí también, en las operaciones de enajenaciones, también deben de reportar. ¿Por qué? Pues porque estas operaciones de financiamiento, ¿cómo se enajenan estos actos? Muchas veces las enajenaciones también se prestan a que pues se evada el fisco federal. Otro problema y preocupación que tienen las empresas es la suspensión de sus sellos digitales. Una empresa a la cual se le vayan a suspender la emisión de sus CFDI, sus comprobantes fiscales, imagínense en qué predicamento se encuentra. Simple y sencillamente ya no puede operar, no puede ni expedir facturas, ni le pueden emitir facturas. Es una situación muy grave también lo que está ahorita preocupadas las empresas, que ante estas irregularidades, pues en automático la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, le suspende sus sellos digitales, su proceso de facturación. Y es otro de los graves problemas a los que se van a enfrentar. Desde luego, hay empresas a las que se les han suspendido sus sellos digitales, están en periodo de desahogo de pruebas, pero ¿ustedes creen que una empresa puede tardar 1 mes o 2 meses sin que facture? Simple y sencillamente no, ¿verdad? Entonces, esa es la situación ahorita preocupante para el nivel empresarial. Adicionalmente, yo creo que en la parte de incentivo para quienes realicen actividades empresariales y cumplan adecuadamente con sus obligaciones fiscales, yo debo de señalar que ha habido mucha preocupación por los criterios de discrecionalidad que aparentemente la ley dejará en quien tome a su ruego la evaluación o la determinación de cuáles van a ser los perfiles para considerar a alguien susceptible de prisión preventiva o bien que se vaya a calificar a alguna persona de poderse estar ubicando en un supuesto de delincuencia organizada. De alguna manera, a pesar de que existe una condición en la ley que dice que no necesariamente tiene que mediar un acto de fiscalización para que se proceda a una evaluación o determinación dentro del SAT para considerar a una persona ubicada en un supuesto de ilegalidad, este no opera ipso facto, se requiere de alguna manera de la calificación, por eso en materia penal existe un intermeso entre quien tiene a su ruego el monopolio de la acción penal, que es el Ministerio Público, y la Fiscalía General de la República, que es precisamente la Procuraduría Fiscal de la Federación. Como tiene calidad técnica en materia fiscal,
no hace una determinación basado exclusivamente en los hallazgos que realice el SAT. Tiene que realizar una evaluación técnica, obviamente basada en la condición de la norma, para determinar si existe o no una presuntiva de ilegalidad que pudiera redundar o en una condición de prisión preventiva que tendrá que valorar un juez, o bien en una condición de estimativa de pertenencia a un grupo o a un esquema de delincuencia organizada. De alguna manera, todos los candados que está marcado por la ley, por un lado, en los esquemas de fiscalización que realiza el propio SAT, por otro lado, en los sistemas de determinación técnica que hace la Procuraduría Fiscal, y por otro lado, la sanción que en su caso el Ministerio Público turnará, si fuera procedente, a la Fiscalía para su valoración y posterior aprobación y paso para la calificación de un juez, establece demasiados candados que los empresarios, que los contribuyentes cumplidos deben de sentir confianza en las autoridades y finalmente, en caso de que exista algún error en la determinación o en el perfil de criterio que se llegue a tener, precisamente durante los procedimientos se podrá realizar también los esquemas de protección. Adicionalmente, se cuenta en este país con una Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, quien tendrá a su ruego también, en algunos casos, en algunos supuestos, su intervención para evitar que los mecanismos que no lleguen a tener una calidad técnica determinada se ajusten a condiciones de derecho. Pero adicionalmente a este tipo de mecanismos, debemos de recordar que muchas de las valoraciones que se están haciendo para modificar la norma están fundamentadas en evitar esquemas basados en tratados de doble tributación que también deben de considerar los empresarios que se están empezando a generar condiciones de perfectibilidad en los mecanismos de legislación que se tienen sobre los mismos. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, la nueva condición de los establecimientos permanentes para entidades que operan fuera del país y que de alguna manera, cuando quien tiene transparencia fiscal en socios y accionistas en los países de origen que no son el territorio nacional, tendrán una nueva condición para tributar cuando pretendan hacer transparente este tipo de mecanismos. Lo que se está haciendo no es generando nuevos impuestos, sino aclarando los que ya existían en materia de establecimientos permanentes. Lo mismo, como lo mencionaba hace un momento el señor procurador, en el caso de los outsourcing, bueno, estamos en presencia de mecanismos que hacen oponible a garantías laborables condiciones que son atentatorias contra esquemas de seguridad social que perjudican tanto a empresas como a los propios trabajadores. Al establecer mecanismos de sanción para este tipo, yo le llamaría de esquemas de consultoría constructiva, que es lo que está tratando de alguna manera enfatizarse cuando se están revisando las condiciones de materialización de la elusión fiscal. Recuerden ustedes que en materia legal, para algunos autores, para algunos profesionales, aprovechar de las lagunas, desde mi punto de vista la ley no tiene lagunas, tiene aspectos que no considera o que no trata con la puntualidad con la que lo debería de hacer, que deja abierto para una hermenéutica de quien está valorando la disposición aplicable, y en este caso el derecho fiscal, que es autoaplicativo, puede dejar recovecos que utilicen asesores, que utilicen contadores, abogados, actuarios, en fin, quien esté interpretando la norma y darle de alguna manera una laxitud a la misma que redunde en minimizar o eliminar una carga tributaria. Precisamente la responsabilidad solidaria que hoy está nuevamente revalorándose en esta reforma fiscal debe de tener en conciencia a quienes tengan a su ruego la asesoría, el asesoramiento de alguna empresa o de algún esquema, el saber que pueden ser corresponsables en un mecanismo inadecuado que origine elusión fiscal o peor aún, un esquema evasivo que origine una penalización
para quien realiza la consulta como para quien la determina en una laxitud tal que ponga en peligro la recaudación. Por eso yo siento que de alguna manera quienes hoy son inversionistas, empresarios de este país, deben de ver la norma como un mecanismo que deben de atender con pulcritud, con responsabilidad, pero principalmente asesorados de profesionales que realmente les puedan ayudar a conducir sus finanzas, sus operaciones y sus esquemas de tributación en una forma, yo diría, realmente a la luz de la legalidad y del cumplimiento de las obligaciones fiscales, que es parte, pues, de nuestra responsabilidad como contribuyentes. Gracias, maestro Tamayo. Las preguntas son reiterativas. La respuesta lo más rápido posible en esta, porque ya se ha platicado. ¿Existe preocupación fundada para considerar que esta reforma conduce al terrorismo fiscal, procurador? Vuelvo a contestar, esto no es terrorismo fiscal, esto es simplemente que la autoridad vuelva a tomar las riendas de la conducción fiscal de este país. Se habían soltado las riendas, había en cierta manera se había soltado el control, se está retomando el control, se está buscando que se respete a la autoridad fiscal, simplemente. Gracias, maestra Zúñiga. Por favor. Sí, coincido, no es un terrorismo fiscal. Lo que se pretende es el control por parte de la autoridad hacendaria en que todos los contribuyentes se conduzcan conforme a las obligaciones tributarias contempladas en las leyes. Aquí sí, definitivamente, lo que tenemos que hacer es, pues, si no tenemos los conocimientos en la materia fiscal, asesorarnos a nivel persona física y moral, tener sus asesores a un lado que le conduzcan y que le lleven, pues, a cumplir realmente con lo que debe de ser. No es terrorismo fiscal, yo coincido también. Aquí sí lo que se tiene que hacer es llevar más control y sobre todo, todos los contribuyentes, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar el due diligence y el compliance. Son términos internacionales que nos manda la OCDE y que nos dice que debemos de conocer con quién vamos a contratar y con quién vamos a negociar. Gracias. Desde el punto de vista del impacto que ha tenido las prácticas inadecuadas en materia fiscal, tanto de evasión como elusión, debería de ser un incentivo que se estén corrigiendo las disposiciones en esta medida, únicamente para recordar algunos puntos específicos en materia de evasión fiscal. Esta representó en los años iniciales de este siglo cerca del 4.5%. Actualmente va por el orden del 1.6%, quiere decir que no vamos tan mal en materia de recuperación de recaudación. En materia de elusión llegó a estar a cerca del 4 o 5% al inicio del año 2000. Actualmente entiendo que está en el orden del 2.6%, ha llegado a estar hasta 4%. La elusión, recuerden, son los esquemas constructivos de asesoría. Yo siento que su combate no hace ni debe de hacer parecer a nadie una condición de Estado en la que se está tratando de intimidar a nadie, sino de corregir un rumbo para que la recaudación llegue a tener, pues, mejores resultados en finanzas públicas. Muchas gracias, maestro Tamayo. Por cuestiones de tiempo, pasamos a la última etapa de las preguntas directas de nuestros estudiantes. Tomé 3 preguntas de las primeras que llegaron y a las que entendí la letra también. La primera, en los países más desarrollados se ha demostrado que el aumentar las penas no amedrenta al delincuente. ¿Esto no sería un retroceso? Es la primera.
En el caso de un contribuyente cumplido que compró bienes a un tercero y éste se encuentra ilocalizable, se le aplicará el 69B de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y el Código Penal Federal. Y la tercera, ¿existe algún mecanismo legal para el caso de que las empresas factureras este año quieran desaparecer o dejar el país para ir por ellas? En el tema de aumentar las penas, yo estoy de acuerdo que a lo mejor aumentar las penas no va a amedrentar al delincuente, pero aquí no nos preocupa tanto el aumento de la pena como las medidas que podemos tener para ir por las cabezas de las organizaciones criminales. Y también el que tengas prisión preventiva oficiosa, le vas a pensar mucho más en cometer un ilícito penal o no. Por un lado, el delincuente organizado, el facturero, no me importa cuánto tiempo esté adentro, no nos interesa tanto la pena como el que esté adentro de la cárcel y cómo poder tener los medios para tener cateos, infiltrados, escuchas, prisión preventiva oficiosa y criterios de oportunidad. Eso es lo que buscamos y lo que realmente nos interesa. Y en el otro tanto, al que cometa delitos fiscales calificados, que esté en la cárcel. La segunda pregunta, en el caso de un contribuyente cumplido que compró bienes a un tercero y este se encuentra ilocalizable, se le aplicará el 69B, la Ley de Extinción de Dominio y el Código Penal Federal. Por supuesto que no. En el caso del que se le aplica el 69B, bueno, el primer tema, si eres un adquirente de buena fe, vamos a dividir parte administrativa y parte penal. Parte fiscal o administrativa, ¿qué tienes que hacer? Te va a citar la autoridad y te va a decir, oye, tú compraste un bien que estaba a una empresa que está en el 69B. Venme a acreditar la materialidad. Esto es, que compraste un bien o recibiste un servicio. Bueno, pues como tercero de buena fe, vas a acreditar, oye, compré una mesa, perfecto, aquí está copia de la mesa, aquí está la factura, aquí está el número de serie de la mesa y la mesa está en tal lado y la ocupo para tal circunstancia. Si te dicen, oye, compré me dieron asesoría jurídica esta empresa por 40 millones de pesos y resulta que en la empresa que te están dando el servicio ni siquiera hay un abogado, bueno, creo que ahí no es tanto un adquirente de buena fe, ahí estamos hablando de alguien que realmente quiso engañar al fisco. Y hago este símil porque precisamente en materia administrativa nosotros tenemos que acreditar, el contribuyente tiene que acreditar la materialidad. En materia penal, lo que tiene que acreditar el contribuyente, la autoridad, ni siquiera es el contribuyente. En materia penal, lo que tiene que acreditar la autoridad es el engaño. El que realmente tú compraste una factura para engañar al fisco federal es distinto. La materia de extinción de dominio no va a aplicar en materia fiscal. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es, en términos del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, es la víctima u ofendido. Y es la que va a tener derecho a la reparación del daño. Entonces, si se determina que hubo un menoscabo al fisco federal por X cantidad, el juez va a condenar a la reparación del daño. Por tanto, no aplica la extinción del dominio. Entonces, que quede claro, si eres adquirente de buena fe, no tienes problema. Si tú compraste y acreditas la materialidad, no tienes problema. Por lo tanto, no vas a tener problemas penales. Problema penal va a tener aquel que realmente quiso engañar al fisco. Y no te aplica la ley de extinción de dominio porque precisamente hay una reparación del daño. Y por último, ¿existe algún mecanismo legal para el caso de que las empresas factureras este año quieran desaparecer o dejar el país? Bueno, la empresa no va a dejar el país. La empresa facturera, como hemos dicho, es una empresa constituida por prestanombres, esto es por personas de escasos recursos, por personas que no tienen cómo acreditar la capacidad que tienen. Nos percatamos que son personas del aseo, que son albañiles, que son personas que realmente no tienen una capacidad económica para dar millones de pesos de servicios. Entonces, si desaparece, en todo caso, la pondrán como ilocalizable o la pondrán en un lote baldío. Lo importante de esto que buscamos
es poder llegar a las cabezas, de ver quién es el que se está llevando el dinero. Si va a irse del país, vamos a seguir quién es el que se está yendo del país. Con la legislación actual no podemos. Por eso necesitábamos las reformas para poder tener mecanismos o herramientas adecuadas para perseguir realmente quién es la cabeza. Muchas gracias, procurador. Maestra Zúñiga, por favor. Sí. Definitivamente, una empresa que se ha conducido al amparo de los ilícitos fiscales, pues simple y sencillamente va a tener sus consecuencias fiscales. Desde luego, el principio de materialidad fiscal es lo que predomina ante una situación. Para que una empresa en la actualidad tenga el temor de que pues actuó ilícitamente, es una empresa que no tiene trabajadores, es una empresa, un domicilio donde ustedes no se imaginan que es una empresa que está facturando pues cantidades elevadas y que no tiene trabajadores, no tiene empleados, es un domicilio común y corriente. El representante legal de la empresa o el acta constitutiva de la empresa es de 2, 3 personas que son de muy escasos recursos, simple y sencillamente, pues ahí no hay vuelta de hoja. Ahí sí, definitivamente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues actuar conforme a las disposiciones penales y fiscales que tenemos actualmente. Para el próximo año, a partir del próximo año, pues las situaciones cambian totalmente. En el caso de un contribuyente cumplido, que nos está señalando de que pues él le compró a un contribuyente que simple y sencillamente, ahí es donde les estoy comentando que precisamente debemos aplicar el gobierno corporativo en las empresas. ¿Qué es el gobierno corporativo? La fiscalización que debe tener el Consejo de Administración en el control de su empresa. Y esto viene por los términos internacionales, lineamientos internacionales que la OCDE ha emitido, en el sentido de que debemos conocer y percatarnos con quién estamos contratando, quiénes son nuestros clientes. Eso a través del gobierno corporativo, el Consejo de Administración, de dirección de una empresa, debe de estar muy pendiente porque debe estar fiscalizando el actuar de su empresa, el rumbo que toma su empresa y también conocer pues quiénes son sus clientes. Ahorita ya nosotros tenemos una responsabilidad más como contribuyentes. ¿A quién le voy a comprar? ¿A quién le voy a vender? ¿Y con quién voy a contratar? Bien, debo de mencionarles que en materia penal, realmente los mecanismos punitivos, en este caso las penas que se imponen a los supuestos normativos que se cumplen, como deben de tener aplicación estricta y deben de ajustarse al tipo penal al que están siendo emitidos, realmente si están grabados en una forma creciente o decreciente según el ordenamiento jurídico donde estos son implementados, realmente no tiene trascendencia. Quien cumple con sus obligaciones no tiene que preocuparse que una pena sea de prisión eterna o que tenga una penalización muy baja. Yo siento que de alguna manera la razón por la que se originan los mecanismos de delincuencia o delincuenciales es por el síntoma o el perfil de impunidad que cada país o cada ordenamiento jurídico refleja a quienes van dirigida la ley. Si yo siento que tengo un sistema poco puntual en materia de indagatoria, tribunales que no cumplen con su función o que son fácilmente corruptibles, y si tengo mecanismos de evasión como son corromper a quien me está realizando una auditoría o generando algún tipo de
acto de fiscalización, realmente no me tengo que preocupar si tengo fuerte o baja mi sistema de penalización. Lo que tengo que hacer es reforzar más bien los mecanismos institucionales que tengo para tener adecuados tribunales, adecuados fiscalizadores y enseñar con el ejemplo que se debe de cumplir con la ley. Yo siento que eso es lo más importante en un ordenamiento jurídico aplicable a una sociedad. Desde el punto de vista de cuando un contribuyente compra bienes y se encuentra localizable la ley de extinción de dominio. Bien, recuerden ustedes que en materia penal no existe ni mayoría de razón, ni extensión del ilícito, ni el principio de analogía. Para que una disposición en materia penal sea aplicable, reitero, tiene que ajustarse específicamente al punto, como le señalaba el procurador, realmente las condiciones por las que la ley de extinción de dominio aplican son cuando se utilizan condiciones para un activo para delinquir. En este caso, a quien se daña con ese tipo de delito tratándose de facturación falsa o de activos que se están utilizando para evadir, darle la vuelta o de alguna manera pasar por alto el ordenamiento legal, pues realmente tendría el juez que valorar, determinar la condición, modalidad y monto por el que se está afectando al fisco federal y de esta forma no habría posibilidad alguna de tener alguna preocupación por la aplicación de esta disposición. Y lo último, ¿qué pasa cuando alguien me vende una factura y desaparece? Bueno, pues debe de saber que hoy las autoridades internacionalmente, de ahí que algunos de los acuerdos que se están incorporando a la normativa se está haciendo con motivo del G20, que está próximo a reunirse en el mes de, entiendo, es noviembre, entiendo que se van a reunir, y ya se están generando intercambios de información para evitar la evasión de las disposiciones, no únicamente en materia penal, sino en general de cualquier tipo de disposición con motivo de cualquier acto en contra de algún estado, de algún ordenamiento recaudatorio, etcétera, por lo que para eso existen las fichas rojas de la Interpol y para eso hay la colaboración entre autoridades para evitar precisamente mecanismos de evasión de la ley. Entonces, realmente quien no tiene por qué preocuparse, quien tiene operaciones aisladas, cuando se le da una factura apócrifa, no debe de preocuparse porque condiciones aisladas no originan analogía, mayoría de razón, ni extensión de ilicitud. Si con esto aclaro el punto, creo que quedaría. Gracias, maestro Tamayo. El Consejo Estudiantil, me comenta el procurador que más adelante les da la entrevista. Maca, por favor, entonces se lleva la entrevista el procurador. Le pedimos a nuestro invitado especial una conclusión, por favor, a nuestro auditorio, el tema recurrente, el terrorismo fiscal. Una conclusión, procurador, ¿qué nos podría decir? No hay terrorismo fiscal, hay que tener confianza en las autoridades, hay que también buscar ser contribuyentes cumplidos. El que es un contribuyente cumplido jamás tendrá un problema. Lo que buscamos es cambiar precisamente la cultura fiscal, el cumplir espontáneamente, el no tener ningún problema y que precisamente al que incumpla es el que tenga todos los problemas. Es la conclusión que yo llego. Muchas gracias. Les pedimos un fuerte aplauso.